El auto avanzaba por la carretera estrecha, devorando kilómetros bajo una lluvia que parecía no tener origen. El cristal empañado dejaba entrever un paisaje detenido en el tiempo. Casas sin luz, postes torcidos y un bosque que respiraba con el mismo ritmo que el miedo. El silencio entre ambos era espeso, solo roto por el golpeteo monótono del limpiaparabrisas. A lo lejos, un cartel oxidado daba la bienvenida a San Vilar, aunque nadie parecía vivir allí. Cuando apagaron el motor, el viento se coló como un susurro antiguo, trayendo un olor a tierra húmeda y algo más. Una presencia que no se veía, pero que ya los esperaba. El interior olía a madera vieja y a humedad acumulada. La recepcionista apenas levantó la vista como si ya los conociera. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, rostros sin brillo que seguían cada movimiento. Una chimenea apagada mostraba cenizas recientes. Laura dejó la grabadora sobre el mostrador, preguntando por una habitación doble. La mujer respondió con un murmullo, que apenas fue voz. Afuera, el viento golpeó los postigos con violencia, y durante un instante creyeron escuchar algo más allá del sonido. Un lamento breve, seco, como si el pueblo recordara su propia muerte. En el comedor, el fuego recién encendido apenas rompía el frío. La anciana del mostrador se acercó sin ser llamada, trayendo una tetera. Su voz sonó como el roce de papel. No salgan después del toque de campana. Ninguno respondió, pero el mensaje pesó en el aire. Mateo sonrió, incrédulo, mientras Laura grababa en secreto aquella advertencia. Afuera, el tañido lejano de una campana resonó con una precisión escalofriante. Eran las 9. En ese instante, la llama parpadeó y el sonido de pasos húmedos cruzó el techo. El equipo revisaba la cámara, ajustando el sonido. Cada grabación tenía un leve zumbido, un pulso irregular que no provenía de ningún aparato. Laura se inclinó hacia el micrófono, intentando captar un murmullo que parecía venir del suelo. La pantalla tembló. Una interferencia momentánea mostró algo moviéndose detrás de ellos, aunque la habitación estaba vacía. Mateo se rió nervioso, apagando la cámara. «Solo es estática», dijo, pero el zumbido continuó, rítmico, casi respirando. La lluvia había cesado, pero la noche seguía viva. Laura intentaba dormir cuando un golpe seco hizo vibrar la ventana. Se levantó lentamente, sintiendo el aire helado filtrarse por las rendijas. Mateo dormía, ajeno al sonido. Otro golpe, más fuerte. Se acercó al cristal y al apartar la cortina, solo vio el bosque sumido en niebla. Iba a volver a la cama cuando un último impacto quebró el vidrio. Entre los fragmentos, una pequeña piedra envuelta en tela cayó sobre el suelo. Dentro había un trozo de papel, húmedo y manchado, con 3 palabras escritas. Él ha vuelto. El amanecer llegó sin color. Laura y Mateo se dirigieron al antiguo ayuntamiento, donde los expedientes del pueblo permanecían apilados bajo capas de polvo. Los papeles, quebradizos y húmedos, hablaban de desapariciones sin resolver, nombres tachados, fechas que se repetían cada 20 años. La cámara grababa el silencio entre las hojas, hasta que un ruido metálico interrumpió la calma. En una esquina oscura, un archivador se movió por sí solo, abriéndose con un chirrido. Dentro, una carpeta recién colocada mostraba la foto de una niña y en el fondo del papel la sombra de un hombre encapuchado. El sendero se abría entre árboles viejos, cubiertos de musgo, cada paso hundiéndose en tierra blanda. Mateo llevaba la cámara al hombro, registrando el recorrido. No había viento, pero las ramas se movían como si algo respirara entre ellas. El sonido cambió. Un silbido agudo, similar a una voz humana, rompió el aire inmóvil.
Laura giró lentamente, apuntando la linterna hacia la espesura. La luz rebotó en algo metálico, y por un instante una figura se deslizó entre los troncos, demasiado alta, demasiado delgada para ser humana. De regreso al alojamiento, revisaron la grabación del bosque. El audio contenía un murmullo bajo, irregular, como si alguien respirara sobre el micrófono. Subieron el volumen y, entre los crujidos, emergió una voz infantil repitiendo una frase sin fin. «No te duermas, no te duermas». Laura palideció. Mateo intentó rebobinar, pero la cinta se bloqueó. En la pantalla, durante una fracción de segundo, apareció un rostro, una máscara de saco, inmóvil, observándolos desde el fondo del cuadro. La pantalla se apagó sola. El teléfono del hostal sonó pasada la medianoche. Una voz grave se identificó como Ortega, ex policía del pueblo. «Si están grabando sobre lo del saco, salgan de ahí». Su tono no pedía, ordenaba. Antes de colgar, dijo algo que a Laura le heló la sangre. «Ningún testigo miente, solo olvidan». Al mirar por la ventana, vio un coche estacionado bajo la lluvia con los faros encendidos, pero sin conductor. Cuando bajaron a buscarlo, el vehículo había desaparecido, dejando en el suelo huellas frescas que se dirigían hacia el bosque. Decidieron seguir las huellas hasta el amanecer. Bajo el suelo húmedo, un ruido constante emergía, un golpeteo sordo, como si algo buscara salir. Laura colocó el micrófono contra la tierra y el sonido se hizo nítido. Respiraciones entrecortadas, gemidos ahogados. Mateo grababa sin hablar, sus manos temblando. Entonces, la tierra se abrió apenas, mostrando un trozo de tela oscura. Laura la tocó y un olor putrefacto llenó el aire. Del fondo, una voz infantil susurró su nombre. El sonido de las campanas atravesó el aire como un lamento metálico. Laura y Mateo cruzaron la plaza desierta, filmando los restos de un mercado abandonado. Cada esquina parecía contener una historia interrumpida. Desde una ventana, una figura anciana observaba sin moverse. Al acercarse, descubrieron que era un maniquí vestido con ropas viejas. Una cinta de audio colgaba de su cuello. Grabando aún. Mateo la tomó y la reprodujo. Se oían risas de niños, mezcladas con el repique constante de las mismas campanas que ahora resonaban en el aire. Nadie hablaba, pero ambos sabían que no estaban solos. Antonia los recibió en su casa, una construcción inclinada que parecía a punto de desmoronarse. Sus ojos tenían la niebla del pasado. «Yo lo vi», murmuró, «cuando era niña». No tenía rostro. Laura colocó la grabadora en la mesa y la voz de Antonia se quebró con el peso de las palabras. Contó que cada generación olvidaba, y que ese olvido era la forma en que el hombre del saco volvía. De repente, la ventana se estremeció, y los tres escucharon pasos lentos rodeando la casa. Antonia cerró los ojos como si el sonido fuera demasiado familiar. Esa noche, revisaron la entrevista. La voz de Antonia se escuchaba clara al principio, pero al minuto exacto 6, algo cambió. Su tono se distorsionó, volviéndose más grave, más ajeno. La voz repetía palabras que ella nunca dijo. En la transcripción, Laura notó una frase nueva. «Estoy debajo». El archivo no podía editarse ni borrarse. Cuando intentaron reproducirlo de nuevo, el audio se detuvo y una respiración profunda llenó el altavoz, tan cercana que ambos retrocedieron, como si alguien los observara desde dentro de la grabadora. En la pared del pasillo del hostal, Laura notó un cuadro que antes no estaba. Retrataba a 3 niños con expresión vacía, todos vestidos de negro.
Uno de ellos tenía una piedra en la mano. Reconoció el gesto. Era el mismo objeto que había roto su ventana la noche anterior. Al revisar las fechas en la base del marco, descubrió algo imposible. Los nombres coincidían con las desapariciones registradas en los archivos, y el año del cuadro era el actual. Las velas del pasillo se apagaron una por una, como si alguien soplara desde el otro lado. El amanecer trajo un silencio anormal. Al volver a la casa de Antonia, encontraron la puerta abierta y las tazas del té aún calientes. No había signos de lucha, solo una marca oscura en el suelo, como una sombra quemada. Laura miró el retrato colgado en la pared. Ahora eran 4 figuras, y una de ellas tenía el rostro de Antonia. El viento del bosque sopló a través de las grietas, trayendo un eco infantil que repetía el mismo aviso una y otra vez. Ya está aquí. El bosque parecía tragar el sonido. A medida que avanzaban, los árboles se cerraban sobre ellos como costillas. Tras horas de búsqueda, descubrieron una construcción oculta entre helechos y raíces. Una cabaña de madera ennegrecida cubierta de líquenes. Laura encendió la linterna y el haz de luz reveló una puerta entreabierta. Dentro, el aire olía a humo viejo y tierra húmeda. En el suelo había pequeños zapatos alineados junto a dibujos infantiles clavados con clavos oxidados. En cada hoja, una figura sin rostro observaba desde la sombra. Mateo bajó la cámara. Por primera vez, ninguno quiso grabar cuanto tocó. Laura encendió una vela para iluminar mejor los dibujos. Al principio parecían simples trazos, pero con la llama temblorosa comenzaron a moverse. Las líneas se curvaban lentamente, como si respiraran. Un sonido surgió desde el papel. Risas infantiles, susurros de nombres. Mateo retrocedió, tropezando con algo. Era una muñeca sin cabeza, cubierta de barro seco. La vela se apagó sin viento, y en la oscuridad las voces se convirtieron en un solo canto, grave y sostenido, que repetía la misma frase. Él nos encontró. Corrieron de regreso a San Vilar sin hablar. Al llegar, el pueblo parecía distinto, más viejo, más marchito. Las casas estaban selladas, las ventanas cubiertas con cruces de madera. Nadie respondía. En la plaza, el reloj del campanario marcaba las 3, pero las manecillas no se movían. Laura se detuvo frente al espejo del ayuntamiento. Su reflejo parpadeó, mostrando por un instante a una niña con el mismo abrigo que ella. Mateo apuntó la cámara, pero cuando miró la pantalla, el edificio ya no estaba. Solo quedaba niebla. En su habitación del hostal, Laura no podía dejar de mirar el espejo del baño. La superficie estaba empañada, pero detrás de su propio reflejo había otros rostros. Niños, decenas de ellos, observando en silencio. Cuando limpió el cristal, desaparecieron, dejando solo una marca en el vapor, la silueta de una mano pequeña. Mateo la llamó desde el pasillo. Había encontrado algo grabado en la cámara. En cada toma del bosque, entre los árboles, una figura encapuchada los seguía, moviéndose en cada corte. Más cerca, siempre más cerca, punto apuchado. A medianoche, el hostal comenzó a crujir como si respirara. Laura y Mateo siguieron un sonido que venía del suelo del pasillo. Quitaron una tabla suelta y, debajo, encontraron un hueco lleno de aire húmedo. De allí salían voces. Grabaron en silencio mientras las palabras se formaban entre susurros. Nombres de los desaparecidos, fechas antiguas, oraciones sin sentido. Luego, un gemido infantil, y el aire se volvió gélido. Algo golpeó desde dentro del hueco. La cámara tembló y se apagó sola. En la oscuridad,
Solo se oyó un suspiro. En el archivo del ayuntamiento, entre montones de papeles húmedos, Laura halló una caja marcada con tinta corrida. Caso 1998. Dentro había una cinta de video. Su etiqueta borrada por la humedad. La conectaron a una vieja cámara y la imagen tembló antes de estabilizarse. Mostraba la misma cabaña del bosque, más intacta, más viva. Un grupo de hombres excavaba un pozo, mientras una voz masculina, fuera de cámara, contaba los nombres de los niños desaparecidos. El video se detuvo abruptamente con un grito y una sombra que cubrió la lente. Mateo intentó pausar, pero el botón no respondía. La cinta seguía reproduciéndose sola. El sonido era irregular, como si el micrófono respirara. De pronto, la cámara de 1998 se giró hacia el bosque, y entre la maleza apareció una figura encapuchada. Llevaba un saco en la espalda, moviéndose con lentitud antinatural. Los hombres del video comenzaron a gritar. La imagen se sacudió, y uno cayó al suelo. Laura observó sin poder apartar la vista. Aquella figura levantó la cabeza y miró directamente al lente. En la pantalla, sus ojos parecían vacíos. Pero Laura sintió que la miraban a ella. A través del tiempo del video, detuvieron la imagen, pero el audio continuó. Las voces eran susurros graves, superpuestas, imposibles de distinguir. Laura subió el volumen. Entre el ruido, una palabra se repitió. Su nombre no era eco ni coincidencia. Era su voz, grabada años antes de nacer. Mateo retrocedió, incapaz de hablar. La cinta comenzó a emitir un zumbido bajo, más intenso, que hizo vibrar las ventanas. Desde el pasillo, un golpe seco retumbó. Laura apagó el televisor, pero la pantalla siguió encendida, mostrando solo una silueta quieta, de pie frente a la puerta. El golpe volvió, esta vez más cerca. La puerta del pasillo se abrió lentamente, con un chirrido prolongado. Laura tomó la cámara de Mateo, enfocando hacia la oscuridad. Por un instante, nada. Luego, un cuerpo alto, cubierto con un saco, apareció en el marco. No caminaba, se deslizaba. La cámara captó solo el movimiento del aire, la deformación de la luz a su alrededor. Mateo gritó, pero su voz no salió. Todo se volvió blanco por un segundo, y cuando la imagen volvió, la figura estaba frente a ellos, su respiración mezclándose con el sonido del viento. Cuando todo terminó, la cámara seguía encendida. En la pantalla aparecieron imágenes que ninguno había grabado. Laura dormida, Mateo mirando por la ventana, sombras moviéndose alrededor de sus cuerpos. El tiempo en el marcador avanzaba hacia atrás. De pronto, una voz masculina susurró junto al micrófono. «¡Ahora os toca mirar!». La cámara se apagó sola, pero la luz roja de grabación siguió encendida. Desde algún lugar, una cinta comenzó a girar dentro del aparato, grabando sin manos, sin rostro, solo respiración. Eran casi las 3 cuando el teléfono del hostal volvió a sonar. Laura contestó sin pensarlo. Del otro lado, una respiración pausada, profunda. Luego, una voz masculina débil dijo su nombre. Era Ortega. «Los testigos han vuelto a hablar», murmuró. «Escúchalos antes de que amanezca». La línea se cortó con un crujido eléctrico. Al mirar por la ventana, Laura vio el coche del ex policía detenido frente a la plaza.
Las luces estaban encendidas, pero el asiento del conductor vacío. Cuando salieron a buscarlo, el auto ardía sin fuego, consumido por una niebla densa que olía a hierro y a llanto. Guiados por el sonido distante de una campana, subieron la colina hasta la iglesia. La puerta estaba abierta, y dentro la penumbra respiraba. El aire era pesado, como si contuviera siglos de silencio. Las velas del altar titilaban solas, iluminando figuras que colgaban del techo. Cintas de grabación viejas, cientos de ellas, balanceándose como cuerpos suspendidos. Laura levantó una y la reprodujo en su grabadora portátil. En la cinta se oían voces solapadas, cada una pidiendo que recordaran sus nombres. De pronto, el repique del campanario resonó dentro, sin que nadie lo tocara. El repique cesó, reemplazado por un eco distante. En el umbral de la iglesia, la silueta de Ortega emergió entre la neblina. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada no veía. Avanzó con lentitud, arrastrando una cinta que se desenrollaba tras él. «Yo grabé la primera voz», murmuró, «y desde entonces no he dormido». Extendió la mano, ofreciendo la cinta a Laura. En el carrete, su rostro aparecía grabado, gritando en bucle. Antes de que pudieran reaccionar, Ortega se derrumbó, y su cuerpo se deshizo en polvo oscuro que el viento levantó hacia el altar. El aire dentro del templo cambió. Los murmullos se transformaron en palabras claras, pronunciadas por múltiples voces que parecían venir de los muros. Laura giró en círculos, buscando su origen, pero lo que vio la dejó sin aliento. Detrás de cada banco, figuras humanas transparentes observaban, sus rostros mezclando edades y épocas distintas. Eran los testigos. Hombres, mujeres, niños, todos inmóviles con los ojos fijos en ella. Uno de ellos habló. Nos olvidaron, y él los hizo recordar. Luego, todos levantaron la vista al campanario. Desde arriba, algo comenzó a bajar. Del campanario descendió una cuerda gruesa y húmeda, seguida de un sonido de respiración profunda. Laura alzó la cámara para ver, pero Mateo ya no estaba. La cuerda se movía sola, bajando lentamente algo envuelto en tela. Cuando la luz del altar lo alcanzó, comprendió lo imposible. Era su propia cámara, la misma que sostenía. En la pantalla encendida se veía a sí misma, mirando hacia arriba, desde otro ángulo. En ese mismo instante, el aire se volvió helado y la campana sonó una última vez, tan fuerte que el cristal de los vitrales se quebró. El amanecer apenas se insinuaba tras la niebla. Laura salió de la iglesia con la cámara colgando del hombro, grabando por inercia. Las calles del pueblo estaban vacías, pero las puertas abiertas, como si todos hubieran huido. El reloj del campanario marcaba las 6, aunque las agujas giraban sin detenerse. En la pantalla de la cámara, el reflejo del pueblo mostraba otra cosa: personas quietas, mirándola desde las ventanas. Ninguna existía frente a ella. Caminó despacio, sabiendo que lo que grababa no pertenecía al presente. Cuando levantó el lente hacia el bosque, la imagen se volvió negra. Una voz susurró: «Aún falta uno». De regreso al hostal, Laura conectó la cámara al ordenador portátil. Decidió transmitir en directo, enviar todo antes de que desapareciera también. La imagen tembló, el micrófono fallaba, pero su voz logró salir. Si alguien me escucha, esto no es un mito. Detrás de ella, el pasillo se reflejaba en el espejo, mostrando movimiento. Seguía hablando, repitiendo fechas, nombres, advertencias. En el chat de la transmisión empezaron a aparecer mensajes automáticos. «Estoy viendo. Estoy viendo. Estoy aquí».
detrás de ti. Laura giró hacia el espejo. La cámara siguió grabando. El reflejo se detuvo. En el marco del espejo, una figura se delineó entre sombras. Alta, encorvada, el rostro cubierto por un saco áspero y húmedo. No se movía, pero el vidrio temblaba. Laura retrocedió, apuntando la cámara hacia la imagen. No había nada en la habitación, pero en el monitor, el hombre del saco avanzaba lentamente hacia ella. Su respiración llenó el sonido ambiente, grave, rítmica. En un segundo, la pantalla se saturó de blanco y la cámara cayó al suelo. El sonido continuó. Pasos arrastrados, una exhalación. Y luego, silencio. Horas después, la cámara volvió a encenderse sola. La lente mostraba el mismo cuarto, pero vacío. Solo el espejo permanecía, cubierto por una fina capa de polvo. A través del cristal se veía el bosque, aunque la habitación estaba cerrada. Una voz masculina habló, calmada, con tono casi humano. «Ya recuerdan». Luego, una figura infantil cruzó el reflejo. Era la misma niña del retrato, con el abrigo rojo. Se detuvo frente al espejo y sonrió, señalando hacia el lente. En la grabación, la cámara hizo zoom sin control hasta que la imagen se perdió en la oscuridad del saco. Días después, un equipo de rescate llegó al pueblo. No hallaron a nadie. Las casas estaban abiertas, la iglesia cubierta de polvo, y en el hostal solo encontraron una cámara encendida grabando un plano fijo del bosque. En el audio se oía el sonido del viento y una respiración leve, rítmica. Al final de la grabación, cuando el equipo revisó la cinta cuadro por cuadro, descubrieron un último fotograma. La silueta de Laura de pie entre los árboles, observando. Frente a ella, una figura alta, sin rostro. Ambos quietos, ambos esperando.